Odyssey, a new dimension for your television, now at your Magnavox dealer. He's listed in the yellow pages. Todo comienza con este hombre, el ingeniero e inventor alemán Ralph Henry Baer. Nacido el 8 de marzo de 1922, Baer había servido en la Segunda Guerra Mundial, en donde él era un ingeniero de informática. Cuando se terminó la guerra, él obtuvo un interés por la electrónica. En 1968 llegó a Estados Unidos. En 1956 obtuvo trabajo en una empresa por el nombre de Sanders Associates. En los 60 los videojuegos empezaron a obtener sus primeros pasos en popularidad. Se lanzó un juego llamado Space War que causó algo de furor en el mercado. Baer, al ver esto, se preguntó a sí mismo si se podía hacer algo similar, pero con un televisor. Dice que eso se le ocurrió mientras armaba un televisor en 1951, cuando trabajaba para otra compañía, y se le volvió a ocurrir en una reunión, en donde en una esquina había un televisor que proyectaba varias imágenes, a que nadie le prestaba atención, menos él. Así que en agosto de 1966 escribió una propuesta de 4 páginas sobre un aparato que llamó Gamebox, el cual se conectaba al televisor y te permitía controlar algún elemento de la pantalla. Estas páginas contenían todo, desde cómo serviría hasta propuestas de juego para el aparato. Baer lo describe como una señal que el televisor podría tratar como un canal, a lo que llamó Channel LP, abreviación de Channel Let's Play, algo así como canal vamos a jugar. Esto se lo mostró al director de búsqueda y desarrollo Herbert Kampman, el cual aceptó darle $25,000 por el proyecto. Así que Baer empezó a trabajar en su idea. Él, junto con unos ingenieros, hizo un básico prototipo de la consola que llamó TV Game número 1, que nació confundido con la consola de Nintendo Color TV Game. En este prototipo podías, escuchen, mover una línea. ¡Wow! Claro que para ser el primer prototipo no tenía mucho que ofrecer, pues era un prototipo. Pero aún así Baer siguió perfeccionando el producto, pasando por prototipos aún más divertidos, como uno en donde al presionar un botón, venga, escuchen, la pantalla cambiaba de color. Sí, no importa lo revolucionario que haya sido, no entretenía absolutamente nadie, ni siquiera en esa época. Pero en 1967, Baer junto a los técnicos Bill Harrison y Bill Rush lograron hacer el primer prototipo pulido y al menos divertido, al que le llamaron Brown Box, o sea, caja marrón o café. Su nombre reflejaba su diseño, no era más que un rectángulo con circuitos dentro. Sus controles tenían 2 perillas que servían para controlar. Harrison se encargó de los circuitos y Rush de las ideas para los juegos. La mayoría de estos juegos eran basados en deportes de la vida real, como ping pong, voleibol, etc. Sin embargo, en la sala de juntas de Sanders a todos les gustó la idea, menos a los altos ejecutivos, incluido el fundador de la empresa Roy Sanders. Así que los tres decidieron idear algún accesorio para la Brown Box. A Rush le vino la idea de un rifle electrónico, el cual reacciona cuando lo apuntas a cierto punto en la pantalla. Este se vendería de forma separada a la consola. Con el rifle incorporado, ahora los ejecutivos estaban interesados en la idea, pero los que estaban aún más interesados fue la compañía de televisión Teleprompter Corporation, quienes negociaron con Sanders Associates. Sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo. Para peor, Sanders Associates tuvo una crisis, pues pasó de tener 11,000 empleados a solo 4,000, lo que hizo que el equipo tenga que patentar la idea para no desaparecer. Ahí es cuando un abogado de la patentación le dijo a Baer que debería vender su idea a marcas de televisores, pues Sanders Associates era de tecnología militar, y no se ve qué utilidad sea tener cubos que se muevan en tu pantalla durante una guerra. Así que Baer empezó a buscar marcas para vender su idea y sacar a Sanders de la quiebra. Baer buscó entre compañías como General Electric, Zenith Sylvania y RCA. Con este último casi se hacía un acuerdo, pero uno de los ejecutivos de RCA, Bill Enders, porque todos aquí se llaman Bill, se mudó a la empresa estadounidense Magnavox. Enders era justamente el que más apoyaba la idea de Baer, así que lo invitó a Magnavox para ver si ahí aceptaban su idea. Casi todos los ejecutivos en Magnavox la aceptaron. Después de varios meses de negociación entre Magnavox y Sanders Associates, por fin la idea de Baer tuvo luz verde. Sanders Associates se encargaría de la fabricación y comercialización, mientras que Magnavox de la distribución. Y después de 6 años, Baer hizo realidad su idea, y la Magnavox Odyssey salió en 1972. La caja de la Magnavox Odyssey es como cualquier caja de los 70 que se quería ver futurista. Venía con varios accesorios que usarás para varios de los juegos, un manual para entender cómo jugar esos juegos. La consola se podía encender usando un adaptador o usando 6 baterías tipo C.
Bayer, para hacer que sirva la consola, tuvo que hacer pensar al televisor que era otro canal más, que venía con una caja de interruptores que conectabas atrás del televisor. Cuando querías jugar lo ponías en juego, si querías ver televisión pues lo ponías en TV. Venía por defecto con dos controles con 3 perillas y un botón. El control era un color blanco demasiado claro. Las perillas servían para controlar el personaje y el botón sirve para reiniciar los elementos. Al mover la perilla, el personaje se mueve horizontalmente. Si mueves la otra perilla, se mueve verticalmente. Es similar a esos Sections Sketch, como se llamaba. La consola venía con 6 cartuchos, que técnicamente no son cartuchos porque no son juegos diferentes, solo cambian el funcionamiento del sistema. En la versión estadounidense son cartuchos que van del 1 al 6. En el resto del mundo vienen los cartuchos 1, 2, 3, 5, 7 y 8. Contando eso, si los vendió separadamente son 11 cartuchos enumerados del 1 al 2. Cartucho 11 al parecer no existe. También hay papeles que pones en tu pantalla que su función es hacerte pensar que estás teniendo más diversión de la que realmente estás teniendo. Vienen 12 en una caja en Estados Unidos y 10 en el resto del mundo, pero contando los que se venden separadamente son 28 juegos. Es que consideras esos papeles que ponen en la pantalla como juegos. Aquí los tienen todos, el número de aquí es el número del cartucho que usa, y este si viene con la consola o viene por separado, etc. Tenis de mesa. El único que no usa un papel en la pantalla. Es prácticamente igual a Pong, pero en vez de tener un palo, eres un cuadrado. Gana el que tenga 21 puntos, pero como no hay un contador programado, solamente te queda imaginar puntuaciones y de ahí sacar un resultado. Ski. Se puede jugar de 1. El cuadrado representa a un esquiador. Los jugadores tienen que mantenerse en línea y contar sus errores. Diferentes caminos que uno puede tomar, son basados en dificultad. Simón dice, algunas cartas incluidas en el paquete. Alguien sacaría una carta con una parte del cuerpo y tendría que enviar el control a esa parte del cuerpo. Tenis, casi lo mismo que tenis de mesa, pero ahora hay que seguir reglas y papel. Analogic, juego de matemáticas. Cada jugador se tiene que mover en casillas pares o impares. Empiezas en un planeta par o impar y tienes que llegar al planeta del otro. El que llega al planeta del otro primero gana. Hockey, es lo mismo que tenis de mesa y tenis, pero el área donde se da un punto es una meta y no todo el fin de la pantalla. Supuestamente también hay penales y fuera de juego y todo eso, pero lo mejor es simplemente jugarlo como juego con una meta reducida. Fútbol gringo. Este juego es más elaborado de lo que parece. Tendrás que cambiar cartuchos cada que alguien corre o hace una jugada. Tendrás que simular otro juego usando los accesorios que vienen. Casi no hay razón de usar la consola más que calcular la distancia. El resto es un tablero y un montón de cartas que supuestamente sirven para simular el resto del juego. Gato y ratón. Un jugador es el ratón que tiene que evitar que el gato lo atrape, mientras intenta ir al lugar seguro, que es el cuadrado azul de la inferior derecha. Los otros cuadros azules se supone que son muebles que hay que evitar. Mansión encantada. Un jugador hace de detective y el otro un fantasma. El detective toma una carta y se muestra un objeto. Se tiene que mover al lugar donde está ese objeto y recoger la carta. Si cae al lado del fantasma, perderá la mitad de sus cartas. Si va por todo el lugar sin encontrar el fantasma, el detective gana. El fantasma también se puede mover durante los turnos. Submarino. Es similar a esquí, pero con un barco disparándote a diestra y siniestra. Usando la tercera parilla puedes curvar los lanzamientos. El jugador que intenta evadir gana si llega al final. El otro gana si logra dispararle al otro 3 veces. Ruleta. Es lo mismo a un juego de ruleta con los accesorios físicos, pero la consola sirve como la ruleta en sí. Por el lado bueno, aquí no pierdes todos tus ahorros. Por el lado malo, 89% de las veces el cuadrado simplemente cierra la pantalla. Estados. Lo mismo que Simón dice, pero en vez de ser partes del cuerpo, son estados de Estados Unidos. Un jugador saca la tarjeta y dice un estado. El otro pone el cuadrado sobre el estado y dice algún dato sobre ese estado. Si lo hace bien, gana esa carta. El que tenga más cartas al final del juego gana. Zoológico divertido. Se juega de 3. El tercer jugador saca una carta y dice el nombre del animal que sacó. Los otros dos van hacia ese animal sin tocar otra exhibición. Si llegas al animal antes, ganas esa carta. Si vas a la exhibición incorrecta, pierdes una carta. El que tenga más cartas al final del juego gana. Béisbol. Usando un papel en la pantalla y un montón de fichas adicionales, uno debe simular un juego de béisbol. No sé cómo esto replicará un juego de béisbol, pero... Invasión. La forma menos confusa en la que puedo escribir este juego es que es como Risk, pero menos divertido, y usando un aparato electrónico para las batallas.
Es tan complejo que necesita 3 cartas diferentes solo para poder ser jugado de forma apropiada. Wipeout. En alrededor de 30 segundos, uno de los jugadores debe completar todo un mapa. El otro jugador no más debe contar esos segundos. Se pueden hacer paradas para ganar más tiempo. Voleibol. Similar a tenis, pero si la bola toca la línea de abajo, el punto es dado al jugador rival. Luego de eso, no cambia demasiado. Fútbol. Es hockey pero sin todas esas reglas necesarias. Uno de los más raros ya que no salió en Estados Unidos, sino en otros países, como en México, donde la consola se llamaba Odisea. Handball. Los jugadores están atrás de la línea roja o azul. Un jugador debe intentar hacer que el otro no toque la pelota. Safari prehistórico. Uno de los jugadores pone la luz encima de un animal y el otro deberá intentar darle con el rifle. Después de 15 tiros los roles cambian. Dogfight. A pesar del nombre, esto no es de perros peleando. Es lo mismo que Safari prehistórico, pero se supone que el otro debe seguir una línea en vez de elegir objetos aleatoriamente. Shoutout. Uno de los jugadores es un sheriff y el otro hace de un grupo de bandidos. El jugador 2 debe recorrer por todos los bandidos, mientras que el jugador 1 quiere que pegarle a todos con el rifle, hasta llegar a los caballos de la inferior izquierda. Galería de tiros. El único que no es obligatorio de 2 jugadores. Es como un juego de tenis, pero tienes que darle a la pelota que se mueve mientras es cubierta por el papel. Percepts. Este juego venía solo al hacer una encuesta que venía junto a la consola. Hay 2 barajas de cartas. Las verdes miran arriba. Las verdes miran arriba y las moradas tienes que ir sacando. Cuando encuentres una carta verde que coincide con una morada, vas a cuadrar de donde está esa carta. Brainwave. Un juego de estrategia donde tiras un dado y mueves el número de veces que el dado indica. Necesitas ir donde tu rival y con accesorios de la vida real marcarías un patrón hacia la base de tu rival. Gana el que haga la base primero. Win o W.I.N. Un juego de matemáticas en el cual los jugadores se mueven por el papel por símbolos, números y letras, llenando un papel de la vida real. Que lo llene primero gana. Basketball. Debes intentar mandar la bola a alguno de los puntos negros que se encuentran en el papel. El primero en hacer esto 24 veces gana. Viaje interplanetario. Cada jugador resuelve misiones que obtiene por cartas que vienen a un accesorio aparte, y tiene un número limitado de intentos para hacer eso. Igual tiene casi el mismo número de accesorios que béisbol, así que yo no entendí más que eso. No supe de esto hasta editar, pero al parecer había un juego que jamás salió llamado Ski Festival. Así es como se vería el papel y así es como se jugaría. Como ven, una variada selección. El problema radica en que algunos de los juegos son demasiado elaborados y casi no necesitan del uso de la consola. Funcionaba mejor como simples juegos de mesa. El uso de la consola se sintió forzado. Añade en eso de que casi todos los juegos de la colección son obligatorios para 2 jugadores para ser disfrutados, excepto por Galería de Tiros, pero ese aún así necesita 2 jugadores para una experiencia completa, digamos. Aún así, sí hay algunos pocos que teniendo 2 personas y entendiendo cómo se juegan, sí podrían entretener. Magnavox empezó a hacerle campaña a la Odyssey desde septiembre de 1972. Incluso apareció en un programa de concurso llamado What's My Line. Como el término consola de videojuegos no existía, la compañía se refirió a la Odyssey como, y no estoy bromeando, el nuevo juego electrónico del futuro y patio de juegos electrónicos de circuito cerrado. Sin embargo, Magnavox hizo un par de fallas. Bar quería vender la consola a un precio de $20, 150 en la inflación de ahora, pero Magnavox lo subió a $100, 731, ajustado a la inflación de ahora. Aparte, dado a varios comerciales de la TV, la gente pensó que la consola solo estaba disponible para televisores de Magnavox, cuando realmente funcionaba para cualquier televisión de antena. Aún así, a pesar de estas cuestiones, logró vender 350,000 unidades, que para el contexto era una muy buena cifra. El problema es que casi todo el dinero de ventas fue para Magnavox, no para Sanders Associates. Como ellos la fabricaron, vendieron aún peor que antes. Bayer continuó haciendo equipamiento militar ahí, pensando que quizá lo que hacían sus jefes era cierto y solo perdió su tiempo. Pero realmente, el éxito moderado de la Odyssey
inspiró a más gente a entrar al mundo de los videojuegos. Entre ellos un tal Nolan Bushnell y un tal Hiroshi Yamauchi decidieron entrar al mundo del entretenimiento virtual después de la Odyssey. Pero volvamos al presente. En 2006, Bayer obtuvo la Medalla Nacional de Tecnología por la creación de la consola y del juego de Simon, que no lo mencioné, pero también lo creo. O sea, si miren, está al lado de Jorge Arbusto. Si no fuera por él, quizás los videojuegos aún serían cosa de millonarios. Bayer murió el 6 de diciembre de 2014 por edad. Cuanto a Sanders Associates, lograron salir de la quiebra y fueron comprados por Lockheed Corporation y se hizo parte de BAE Systems. Hasta el día de hoy sigue siendo armamento militar tecnológico. O sea, mire esos aviones, ver esas cosas al acercarse a mí y me voy corriendo hasta Somalia. Y Magnavox terminó descontinuando la consola en 1975, pero para compensarlo hizo varias variantes de la Odyssey, incluyendo la Odyssey 100, la Odyssey 200, la Odyssey 300, la Odyssey 400, la Odyssey 2000, la Odyssey 2001, la Odyssey 4305, la Odyssey 3000, la Odyssey 4000, la Odyssey 2100 y la Odyssey 2. Al parecer les fue tan bien que fueron comprados por la empresa neerlandesa Philips en 1975. Tener una Odyssey original en tus manos hoy en día es muy afortunado y caro. O sea, no man. Pero la Odyssey es una gran novedad, que aunque hoy en día no se vea divertida, ni captivante, ni nada, pues ni yo sabía que los juegos educativos estaban desde el inicio. Los 70 fue algo revolucionario, así que agradece que tus videojuegos de ahora no se ven así.